Hola, hola. Continuamos viajando por España. Esta vez en nuestro recorrido llegamos a Bilbao en el País Vasco. Como te dije, lo vamos a conocer. Esta es la ciudad, es una ciudad sumamente interesante y moderna que me ha gustado mucho y que quiero que me acompañes a conocerla. Te recuerdo, mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofanita, así que comenzamos. Hola, hola. Seguimos recorriendo el País Vasco, ya fuimos a San Sebastián y hoy estamos acá en Bilbao. Estamos recorriéndolo y ahorita estamos en el centro de la ciudad, la parte más importante de la ciudad, que es el Museo de Guggenheim, pero ese todavía no te lo voy a mostrar. Vamos a esperar para que lo veas. Estamos acá, este es el País Vasco, sus tres ciudades principales de esta comunidad autónoma son Vitoria, San Sebastián y Bilbao, que es en donde estamos, es como la metrópolis de esta comunidad autónoma. Es la ciudad en la que hay más industrialización, hay una hiperindustrialización muy importante que le permite tener el segundo salario medio de todo España. Acá se nota de hecho en sus calles que realmente hay muy buen poder adquisitivo. Adicionalmente da mucha importancia a lo que es la educación y son del 60% de las personas que habitan acá son estudiantes universitarios o han estudiado a nivel universitario. Eso es importante pues porque se ve culturalmente que es una ciudad muy llena de cultura, de espacios culturales importantes, y eso lo vamos a ir recorriendo hoy en todo lo que hemos hecho, porque estoy comenzando, esto se va a ir para atrás al inicio por donde comenzamos el recorrido y lo vas a ver hasta que lleguemos aquí al Museo de Guggenheim y el resto que vamos a seguir viendo. Si te gusta mi contenido, recuerda por favor suscríbete y acompáñame a ver esta aventura. Caminando nos conseguimos también este centro cultural Azkua Zentroa Ahondiga Bilbao. Es un centro cultural en donde tienen diferentes exposiciones contemporáneas y que en su entrada tiene esta, que es la plaza... Mira, me lo practiqué, ya se me olvidó, te lo voy a poner aquí abajo qué plaza es. Pero que tiene esta placita y toda esta zona que la verdad está bastante bien y se integra directamente pues con la calle y con la ciudad. Y tiene esto que me gusta, porque a mí me encantan los espejos. Y vamos a entrar para ver un poco cómo es el lobby. Me parece que está bastante llamativo. Es un centro muy grande, con varias exposiciones. Y este es su lobby central, que la verdad me parece que está súper atractivo, súper guapo. Mire, como el tiempo apremia, nosotros no vamos a poder ver más que el lobby, pero de esta escultura me gusta que lo que para nosotros son luces de Navidad, porque estos son como estos tubos de luces LED de Navidad, para un artista lo puede transformar en arte y eso me encanta. Y luego por acá, el tema de las columnas en todos lados me llama mucho la atención porque cada columna es diferente. Es como, de alguna manera, como si no se hubiesen podido decidir solo por una, y entendería yo que cada columna la ha hecho un artista distinto, aunque no lo tiene plasmado quien hizo cada columna, pero se me hace súper interesante el tema de que todas las columnas sean distintas. Y mira toda la variedad que tiene. Por allá también tienen otros tipos de columnas. Como te digo, no nos va a dar tiempo de ir mucho más que el lobby, pero te lo quería mostrar. Pues me parece un lugar bonito de visitar viviendo acá. Creo que sería un lugar bonito de visitar en fin de semana y echarse su buen tiempo viendo todas las exposiciones. Y como te dije, no nos da tiempo de curiosearlo mucho más, pero nos llama mucho la atención que tiene gimnasio con piscina, tiene teatro, tiene cine. O sea, realmente es un centro recreacional importante. Tiene como cosas que normalmente quizás puedas ver en un centro comercial, pero es un centro cultural en toda forma. La verdad que está muy bien el concepto. No había visto antes algo de este estilo como tal en algún otro sitio. Y para mostrarte un poco aquí también la arquitectura del lugar,
pues me llama bastante. Por ejemplo, estos se ve que son como modernos, pero no los más innovadores, y este sí se ve que es un edificio completamente nuevo. Y cómo se van juntando, no tienen separación, pues llama la atención. Igual va siendo así pues a lo largo de toda la vía. Mira, y esto es justamente un ejemplo de lo que te contaba de las diferencias en arquitectura. Este que está acá es un edificio sumamente moderno, es un edificio del gobierno vasco, y todos los que están contiguos a él pues se ve que son mucho más antiguos que el mismo. No digamos que sean antiquísimos, creo que no son edificios de 100 años como puedes ver en otra parte, pero sí se ve que son de otra época. Y esta es una obra arquitectónica espectacular, o sea, realmente es una obra de arte. Ajá, y de nuevo yo aquí con la locurita de cuánto cuesta la vivienda en los lugares. La verdad es que mira, alquileres en 2.300 me parece bastante caro. No estoy acostumbrada a ver esos precios, pero sí es verdad que acá en Bilbao tiene la segunda renta media más alta de España, con lo cual aquí se gana buen dinero porque tienen una industria hiper especializada. Pero por ejemplo este que está en 210 de obra nueva, 3 habitaciones, 2 baños, pues no está nada mal. Creo que algo así no se consigue en Madrid, pero por supuesto también depende de la zona, y yo desconozco qué tan buena zona sea esa. Y nos llamó también la atención aquí que dice: se necesita apartamentos en alquiler. Se necesita, les hace falta, y se necesitan viviendas en venta. Quiere decir que esto está creciendo y hay mucha más gente queriendo vivir aquí y queriendo comprar. Mira, me gusta aquí este bulevar que queda para ir a la Plaza Moyúa, que es esta la que estamos viendo. Mira la arquitectura de los edificios aledaños, y esta que es una plaza circular con bastantes florecitas, es como una zona céntrica importante de la ciudad. La verdad que está muy bonita esta plaza, y que tienes vista 360 grados a todo lo que está alrededor. Se ve súper bien. Mira, vemos aquí la iglesia San José de la Montaña. Este es el Palacio Chamberry, que llama la atención mucho por su colorido, el colorido de su arquitectura. Luego acá tenemos este edificio Aurora, no me queda claro qué es, pero este de acá es el edificio de Hacienda, de acá de Bilbao, y este es el Hotel Carlson, que es de los más caros, es el más caro de acá de Bilbao. Luego completa todo el 360 de aquí de la Plaza Moyúa, Federico Moyúa, pues todos estos edificios. Este es el del Banco Santander. Entendería que esto es como el centro de negocios de la ciudad. Aquí a un costado de la plaza nos encontramos este edificio que es la Casa Montero, que es un edificio residencial, pero mira la arquitectura qué bonita es. Y de hecho cuando lo vi me hizo así flashback de la primera vez que vi la Casa Batlló en Barcelona, que está también en el medio de la ciudad, y de repente ves algo que te corta completamente el aliento, la respiración, o sea, es como algo que te llama demasiado la atención. Eso es este edificio que tiene doble frente, pero que es un edificio residencial. Sin embargo, por ser tan atractivo, pues se ha vuelto un punto de referencia de la ciudad. Con sus notables diferencias en dimensiones, realmente la impresión que tengo hasta este momento de Bilbao es que, no sé, se me parece mucho a Barcelona. O sea, tiene rasgos, tiene cosas que me hacen recordar Barcelona en dimensiones mucho más pequeñas. Y bueno, eso me pareció interesante de comentarles. No sé si conoces Barcelona, yo he ido, pero aún no tengo un video de allá. En lo que pueda lo grabo para mostrarles. Cerca, igual acá de todo lo que es la Plaza Fernando Moyúa, que estuvimos hace un momento, también está que es el edificio Sota. Es un edificio residencial también, pero que fue creado a finales del siglo XX, a principios del siglo XX, perdón, y remodelado recientemente. Y también es una obra arquitectónica, o sea, mira toda la parte de arriba, los techos son de madera, o sea,
es impresionante, o sea, no es algo que arquitectónicamente consigas en cualquier parte. Y fíjate que tiene, lo que te digo es que se parece a Barcelona, que incluso tiene la esquina así en diagonal, como son características de allá. Y de hecho he visto varias que también tienen esas esquinas diagonales. Creo que por allí va la cosa de que se me parezca a Barcelona. Mira, seguimos para poder ver de cerca esta iglesia, la iglesia San José de la Montaña, que realmente no está referida ni en Maps, ni en páginas de viajes, ni nada, pero me parece que es una iglesia pues bastante bonita, simple, pequeña, pero bastante bonita. Y allá al final puedes ver el Museo de Guggenheim, que es a donde vamos. Y mira, esculturas en el medio de la calle, o sea, realmente hacen muy bonita la ciudad. Bueno, les quise grabar la iglesia por dentro, pero no tienen permitido el uso de teléfonos dentro de la iglesia. Está bastante bonita y además estaban en misa. Me llamó la atención que una señora en la entrada me dice, con eso no te van a dejar entrar. Y yo, ¿qué? Está prohibido usarlo. Y además se te van a salir los pechos. Y yo que, ok, gracias. Estaba preocupada por eso. Les voy a mostrar por acá una de las torres más altas de aquí, que es la Torre Iberdrola. La estoy viendo y sí tiene su tamaño, aunque no es impresionante, pero está muy bonita, ya se las muestro. Esta es la Torre Iberdrola, es la más moderna y alta que hemos visto acá en la ciudad. Está bastante bonito el diseño y bueno, una gran torre empresarial, como las que también hemos visto en Madrid. No, mira, en el otro sitio los precios estaban bien económicos. Mira acá, 708.000 de 135 metros, 1.180.000 vendidos, 900.000, 2.000 de alquiler, 1.450.000, 330.000 de 2 habitaciones. En verdad es bastante más alto de lo que estamos acostumbrados a ver. Entiendo que estos están ubicados en la mejor zona de la ciudad, que debe ser esta, pero es bastante costoso, o sea, realmente bastante costoso, lo cual se entiende en el sentido de que si acá tienen la segunda renta media más alta del país, pues hay dinero para comprar esto. Venimos aquí, este es el Museo de Bellas Artes, que queda muy cerca de la iglesia que estuvimos hace un momento y justo enfrente de la Torre Iberdrola, que abajo tiene la Plaza Euskadi. Entonces también es otra parte céntrica de la ciudad, la verdad que está muy bonita. Entiendo que esta es como la parte centro empresarial, comercial de la ciudad y tiene muy buen casco central. Y a un costado del museo nos conseguimos con el Parque Casilda Iturriza. Es un parque pues bastante grande en todo el centro de la ciudad, quizás como lo puede ser el Parque El Retiro en Madrid. Tiene esculturas, fuentes, pérgolas. No sé qué tanto lo podemos recorrer hoy, pero en todo caso pues este pulmón natural que le da a la ciudad, pues siempre se agradece. Sí, caminamos un poquito más por el parque y conseguimos esta que es la fuente del niño pez, y ahorita vamos a ir hacia el estanque que está por allá. Ya te lo muestro más cerca. Llegamos aquí al estanque con este pavo real que no nos está pavoneando mucho, pero que qué lindo tener la oportunidad de verlo. Y bueno, es un estanque la verdad bastante pequeño, pero muy bonito en diseño y bien conservado. Me extraña que no hay muchos paticos. Generalmente tienen paticos los estanques acá, pero este no tiene. Estamos por acá, esta es la ría de Bilbao, que está bastante bajita ahora. Este es el puente de Busto y cuando lo pasas llegas a la universidad, que son este edificio y este otro. Y por aquí está pasando un barquito de paseo. No sé exactamente qué paseo hace, pero entiendo que te va llevando por toda la ría y vas viendo la ciudad de Bilbao a través de la ría. No sé qué precio pueda tener, pero se ve, bueno, un bonito paseo. En vez de hacerlo en autobús, que es como lo vemos en la mayoría de las ciudades, pues aquí lo haces en el barquito. Y desde aquí, desde una pasarela previa sobre la ría de Bilbao, le estamos dando la primera vista al Museo de Guggenheim, que por supuesto es el centro
cultural, el centro neurálgico de la ciudad, el lugar más importante de la ciudad. Mira cómo está lleno de gente, es lo que he visto más lleno de gente acá. Vamos a entrar, vamos a verlo. No sé si entremos como tal, pero sí nos vamos a acercar para mostrárselos por fuera. Y no sé si entremos porque queremos conocer bien el casco histórico de Bilbao, y estuvimos leyendo que quizás las exposiciones, lo que vemos por fuera supera a lo que podemos ver dentro. Entonces, para que aprovechemos el día, hoy no vamos a entrar. Y como ves, al fin llegamos al fascinante Museo de Guggenheim, y mucho más de él y del paseo por el casco histórico te lo dejo para el siguiente video. Mientras tanto, tú, si te está gustando mi contenido y cómo te cuento las cosas, por favor no olvides suscribirte, que es completamente gratis. Igualmente darme me gusta, comentarme, quiero saber más de ti. Hasta la próxima.